carretera 100 kilómetros de la capital montevideana, el balneario de mayor tradición en el Uruguay, Piriápolis, es punto obligado tanto del turismo exigente como de miles de uruguayos que elegimos este lugar para el descanso. Rodeada por el verde de sus cerros, playas arenosas que son salpicadas por las aguas del Plata, esta ciudad ofrece la tranquilidad ideal para que cientos de familias se den cita durante todo el año. Con orgullo decimos que más de un siglo nos separa de la visión inequívoca del fundador de esta ciudad, don Juan Santiago Francisco María Piria, integrante de una familia de navegantes genoveses que en el año 1890 decidió comprar las primeras tierras en esta zona, a la que posteriormente y en su honor se conoce con el nombre de Piriápolis. En Montevideo, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, el Grupo de Investigación y Difusión en Diseño y Arquitectura lleva adelante la exposición Memoria de un balneario en 100 imágenes, Piriápolis. El director del grupo ofrece charlas sobre el tema, participando de las mismas diversos conferencistas quienes ilustran con sus conocimientos a estudiantes y visitantes en general, con el propósito de conocer más de cerca la obra realizada por Piria en el Uruguay. Conversamos con el principal responsable de la muestra. Buenos días al arquitecto Eduardo Montemuño. Muchas gracias por venir a esta muestra, que es un poco un recorrido por la memoria de un balneario, como lo llamamos, a través de un conjunto bastante importante de imágenes para alentar que nuestros patrimonios a veces hay que verlos de muchas maneras diferentes. En este caso Piriápolis, que es puerto, ciudad, balneario y un conjunto de actividades que cada día se renuevan. ¿Cómo nace esta exposición? Nace de la investigación que llevó un año a partir de una idea primaria en el Museo Arte de Piriápolis, un museo joven. Empezamos a investigar a través de fotografías antiguas, más de 100 años, y eso conformó un conjunto de más de 300 postales que tenemos aquí en exposición. La investigación propiamente de los planos originales del puerto de Piriápolis. Cerro de Inglés. ¿Por qué Cerro de Inglés? Porque esta zona originalmente no tenía ese nombre de Piriápolis. Vamos un poquito para atrás y nos ubicamos en que se llamaba Ensenada del Inglés o Puerto del Inglés, porque allí venían los ingleses con el tráfico de esclavos o a cargar agua dulce o llevarse cueros en sus distintas travesías por esta zona, yéndose a Buenos Aires a depositar esclavos que traían de África. Y tenemos también, como decíamos, el proyecto de muelle de abrigo para Bahía Piriápolis, escala 1000, Piriápolis, 15 de julio de 1914, con la firma de Francisco Piria, hasta llegar a la maqueta actual del puerto, que fue hecho en el año 85 en adelante, inaugurado ya en los años 90, y luego una gran colaboración de mucha gente. Esto no es tarea de una sola persona, una sola mía, no es la punta del iceberg, digamos, para hablar de muchos colaboradores que prestan material, familias de Piriápolis, familias de Montevideo, descendientes de Piria, e incluso museos como el Museo de Automóvil, otros museos han prestado material, ministerios han prestado material, que de otra manera no se puede acceder a tener todo un panorama junto. Incluso la Biblioteca Nacional, que es el ámbito donde estamos, nos encuentra con un préstamo especial, documentaciones que normalmente no se accede si no es para investigadores, como forma de darle un marco documental más que importante. ¿Podrías contarme un poco dónde nace Piria o cómo llega Piria a Piriápolis? La historia de Piria comienza con un muchacho que lo conocemos con 16 años. En realidad Piria nace en Uruguay, 21 de agosto de 1847. Sabemos que es uruguayo de varios registros que se han ido ubicando en la Catedral de Montevideo. El arzobispado tiene ese tipo de documentación con las partidas de nacimiento. Su madre es de Niza, francesa, y por lo tanto su padre sí es verdad que es italiano, de Génova. Eso es importante porque cuando nace Piria perdemos mucho los aconteceres de su niñez. Supuestamente sus padres fallecen y él tiene que irse con un monje que vive en Génova, su tío, jesuita a su vez, y que supuestamente es el que le introduce en todas las teorías de la alquimia, que es un tema aparte. En este caso lo que nos importa es la historia de cómo llega este muchacho de nuevo a Montevideo, un Montevideo amurallado, y que todavía está, como decíamos, en muchas revueltas políticas. Estamos hablando que a los 16 años, por allá en 1860, ese entorno, él vuelve a este país
y se encuentra con una ciudad en nacimiento, dentro de todo lo que era el carácter político del momento. Sin embargo, sus primeros apariciones públicas se deben al mundo del remate. Él instala un comercio donde remata de todo, relojes, vestimenta, y es famoso por su forma de presentarse al público. Se hace un personaje ya desde ese momento, con la venta desde ropa gauchesca, así una forma muy, llaman bombista, porque él usaba bombos para anunciar sus remates, frente a lo que eran otros comercios mucho más tranquilos, de un Montevideo cerrado. Para ese entonces sabemos que empieza a crecer su actividad dedicada a los terrenos. La venta de terrenos era algo novedoso, él transformó esa venta en una fiesta. Estamos hablando de un proceso de ya años que van avanzando. Estamos hablando de que llegamos así a un señor que no es para nada pobre, por decirlo claramente, su origen sí fue muy humilde, pero cuando llega a comprar los terrenos que hoy conocemos como Piriápolis, que incluso no son la playa mismo, sino los terrenos que van desde el Pan de Azúcar hacia la costa, hay una inversión de $1 millón puesta hoy día en nuestras manos. Y bien, y Piriápolis nace no como una actividad turística ni balnearia, nace como una actividad industrial. Es el establecimiento agropecuario lo que se establece allí con las intenciones de vender granito de las canteras que extraía de los cerros que rodean hoy Piriápolis, Pan de Azúcar, el Cerro del Toro, de ahí sacaba granito para exportar sobre todo. Sin embargo, el 60% del granito que está utilizado en el Palacio Legislativo es de Piriápolis. Luego, otro de los grandes temas era plantar vid para hacer los primeros vinos del Uruguay. Es fijado por la Cava de Vinos como el iniciador de la producción de vinos en Uruguay. También tabaco, una experiencia muy renovadora, porque si pensamos que estamos hablando de los primeros años del siglo XX, o incluso esto comienza en 1890, bueno, cuando él viajaba continuamente a Europa, 21 viajes llegó a hacer, y siempre traía material nuevo, o llevaba material uruguayo, y eso lo llevó también a ser escritor. Él tuvo mucha actividad periodística en un diario llamado La Tribuna Popular, se lo consideraba un diario sensacionalista, y él escribía, como era moda de esa época, con distintos seudónimos. Uno era Henry Patrick, con lo cual, por ejemplo, hacía críticas a los gobiernos del momento, con los cuales siempre se enfrentó. Y también él allí exponía las intenciones de que este país fuera o es muy rico, libros que llamaban Las riquezas del Uruguay, con lo cual propagandeaba su creencia donde estaban los puntos fundamentales, desde las aguas minerales, pasando por los granitos, el tabaco, el vino, y llegando a ser un famoso y premiado productor forestal. Llegó a plantar 12 millones de árboles en la zona que hoy conocemos como Piriápolis, ganando un premio por eso, incluso, superando a Lucic, que es el otro gran plantador de especies en toda la costa. Hay que pensar que Piriápolis era todo arenales cuando él llega, y que de esa manera consolida el lugar, ¿verdad?, para poder tener una inversión a futuro. Con la historia que estamos conociendo, entonces vamos a llegar a ver cómo se funda un balneario y por qué. Las modas sociales cambiaban. Tenemos los balnearios como Niza, Brighton, Inglaterra en ese caso, y que la sociedad europea iba empezando a conocer un lugar que era tomar aire fresco como forma de obtener salud, o baños de sol. Esas modas las capta Piria y las lleva a desarrollar lo que conocemos como sí un balneario. Entonces por 1900 ya aparece la primer casita, él decía un hotel de Morondanga, que era una casa de madera de 6 habitaciones. Pero en 1905 inaugura el que llamamos el Grand o Grand, como en francés digamos, Hotel Piriápolis, hoy conocido como la colonia de vacaciones. Allí sin duda hay un despliegue y una búsqueda hacia el turismo, y nace un balneario que es el primer balneario planificado y es la primera ciudad planificada que existe realmente con un objetivo turístico, diríamos, en la costa del Océano Atlántico. No es poca cosa. Claro, no existían caminos, no existían puentes. ¿Cómo se llegaba a este lugar? Eso era fundamental, que era un puerto. Y así es que luego de muchos años de presentarse ante los organismos públicos, logra por 1911 conseguir la autorización para hacer el puerto. Imágenes donde llegan los transatlánticos a la manera de Piria, ¿verdad? Eran los barcos
vapor de la Carrera, llegando al puerto, al viejo puerto de Piriápolis, de una sola línea de defensa. ¿Qué logra con esto? Es introducir la mercadería con la cual él puede proponerse libremente de impuestos, tanto exportar los granitos como poder introducir platos, sábanas, telas que venían de Europa que él compraba para los hoteles. Todos los enseres de los hoteles él los empieza a traer a través de sus barcos o barcos de la flota Mihanovic. La platería que pueden observar sobre ese modular fue traída para el Hotel Piriápolis, inaugurado en 1905. El castillo fue residencia habitual de don Francisco Piria y su construcción fue finalizada en 1897, obra del ingeniero Aquiles Monzani. Desde aquí dirigía Piria sus negocios y llevaba adelante el desarrollo de su balneario. Sus instalaciones son un museo viviente de la época y se pueden recorrer desde sus jardines hasta el interior de sus habitaciones, donde un amable guía nos contará más sobre este magnífico castillo. Bueno, me llamo Marina y en nombre de la Intendencia Municipal de Maldonado les doy la bienvenida al Castillo de Piria, fundador de la ciudad de Piriápolis. El castillo se terminó de construir en el año 1897 y ya contaba con luz eléctrica y agua potable 2 años antes. Piria había traído 2 generadores para darle luz al castillo, a las bodegas que estaban enfrente y a Quebradas del Castillo, que era central, donde centralizaba todos los negocios. Por el sistema de bombas tenía agua en el castillo. Los baños solamente tenían ducheros. Podemos decir que todo el castillo estaba todo empapelado, las paredes con mampostería y hojas doradas. Los pisos, tanto estos como los de abajo y los de la sala de visita, eran de granito rosado, que fueron extraídos de las canteras que tenía Francisco Piria detrás del Cerro Pan de Azúcar. Esta es una postal de 1904 del vapor de la Carrera saliendo del puerto de Montevideo, original, ¿no? 1904, que nos muestra un poco también el barco de paletas, cuando eso hoy en día lamentablemente no lo hemos conservado, pero es una parte de la historia, ¿verdad? Se instala en Buenos Aires, se instala en Rosario, Argentina, y logra traer a través de Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Montevideo, cientos, por no decir miles y miles de turistas durante varios años al segundo hotel, como decíamos, que es hoy en día la colonia de vacaciones de la ANEP. Catálogos que son desconocidos, catálogos de 1919 y catálogos del año 40. Folletos 1930, del 29 al 30 se ha hecho este folleto. Un folleto que demuestra Piriápolis dibujado porque estaba todo en construcción. Juguetes de playa, como eran en su momento. Esta foto nos muestra los costumbrismos. Los hoteles tenían que darle una bata de playa a la gente para salir, porque no podían bajar a la Rambla si no estaban vestidos, o sea, no se podían dar en malla por la Rambla. Y además aquí nos permite ver costumbrismos como este señor sirviendo con su traje perfecto y su gorra, evidentemente un refresco en la playa a las bañistas que se encuentran por allí. De esa manera Piria introduce una clave, que es el puerto. Si pensamos que él tuvo que financiar todo el puerto, hacer todo el puerto, le costó 20.000 pesos oro, con una concesión de 20 años, iba a ser el mojón con el cual él iba a desarrollar su balneario. De esa manera también tenemos que sumarle ahora otro elemento que originalmente tampoco era de uso turístico, es el trencito de Piria, que fue famoso, lamentablemente desapareció, pero fue famoso durante un buen tiempo, hasta los años 60. Era en realidad el tren con el cual él iba a transportar las mercaderías, los granitos, que antes hacía carreta, desde el Pan de Azúcar hacia el puerto para poder sacar la mercadería. Y con esas iluminaciones continuamente él tenía, ¿verdad? Porque era una persona muy despierta para su negocio. Un gran hombre de negocios. Un gran hombre de negocios. Vamos a pensar, para poner fechas y edades. Hablamos de que nace en el 47, que por los 20 años, 25 años ya era un conocido rematador. A los 43 años compra la zona de Piriápolis y estamos hablando que por el año 30, cuando Uruguay es campeón del mundo, llegamos a lo máximo, su aspiración, que es el Hotel Argentino. Sí, tenía 83 años en esa época y sin embargo seguía teniendo metas tan importantes y hay que ponerse, digamos, un trabajo del porte que significó el Hotel Argentino para generar para él una aspiración de la vida.
O sea, ese panorama que les corté un poquito porque a veces las edades, pero ¿cómo queda hacia tal cosa, queda hacia tal otra? Es que hay que ver, ¿no? 83 años inaugurando un hotel, el mejor de América en ese momento. Bueno, en el Hotel Argentino unos excursionistas que han llegado por los años 40 y con todas sus modas, sus gorros, su vestimenta, incluso hasta el ómnibus que podemos ver aquí de las comunes bañaderas, las que se llamaban así, algunas eran sin techo. Y tenemos también la imagen de un hotel argentino con los primeros autos del año 20. Estamos en el 30, ¿verdad?, cuando se inaugura. Y vamos recorriendo su historia. Claro, un hombre multifacético. Totalmente. Él escribía, como decíamos hoy, libros muy conocidos de él son El socialismo triunfante, que es el libro considerado el único libro del siglo XIX uruguayo, donde se habla del socialismo utópico. Él decía, el socialismo triunfante o cómo será mi país dentro de 200 años. Es una utopía, es de repente el que lo lee va a decir, pero esto es realmente insostenible. Bueno, pero es el pensamiento de un país que nacía, de una persona que tenía muchos esfuerzos. Él decía siempre, nada se hace si uno no se enamora de lo que está haciendo y nada sale adelante si uno no pone el mayor esfuerzo. Incluso continuamente en los afiches donde él hace los remates de terrenos de balneario, que podemos ver por varios lugares, hace referencia clara a los jóvenes. Él habla a los jóvenes, les dice que directamente, si no van a encarar algo con ganas, no lo encaren, no lo hagan. Y eso es una cosa, una costumbre, puedo decir, del momento, de que porque un afiche de venta de un terreno se transforma en una forma moralista de comportamiento. Era muy común también allí. Incluso cuando Piria realmente logra salir adelante con la producción, como hablábamos hoy de vinos, crea una bebida, la coñaquina, que toma la quina como producto que era, digamos, bajaba la fiebre, un producto que es en realidad una medicina natural indígena, y la junta con el coñac francés. Esa unión él propone que significa una palabra muy utilizada por él, salutífera. Todo era salutífero, las aguas de Piriápolis son salutíferas, y esta bebida que fue muy famosa en los primeros años del siglo XIX, no, del siglo XX de Uruguay, y en Montevideo, que se vendía como hoy en día cualquier refresco, llegaba a ser una insignia de Piriápolis. Esa palabra, coñaquina Piriápolis, es la que logra hacer conocer el balneario, antes que el balneario por sí mismo. Interesantísima la historia de Piria, pero pasemos un poco ahora a la vida actual de Piriápolis. Muy bien, Piriápolis sigue siendo un lugar muy característico de nuestra costa. No hay otro igual, ¿verdad? Si lo comparamos con otros balnearios, vamos a encontrar una idea de una rambla con sus famosos mojones, columnas, sus chalets que todavía sobreviven por suerte y que debemos proteger para que no se sigan desapareciendo. Un balneario que ofrece desde el turismo ecológico, o tenemos las reservas distintas de la fauna en Punta Colorada, y una variedad imponente de actividades para hacer, desde disfrutar de la playa hasta paseos por todo lo que son las zonas de bosques que la rodean, las subidas a las montañas, la Fuente del Toro, el Cerro San Antonio. Hablamos de la Fuente del Toro, una fuente que tiene una historia muy particular. Esa fuente se origina también en la búsqueda de Piria de los elementos decorativos que pudieran crear y recrear a Piriápolis. Hablamos también de la Fuente de Venus, lugares que si hoy los vemos cargados de árboles, un bosque que los rodea, en los inicios no se tenía nada, simplemente el templete. Sin embargo, se preocupa de ir a Francia y comprar una empresa que hoy todavía se dedica a vender ese tipo de esculturas, que se inició por 1800, y bien, esa empresa vendía el toro, lo podemos encontrar en Piriápolis y en París en una plaza. La Fuente de Venus también, incluso la Virgen de los Pescadores, se puede encontrar en Recife, la misma Virgen, en una zona de Buenos Aires, y en Piriápolis. ¿Por qué? Porque se producían en serie esas esculturas en hierro. Y así vamos un poco viendo de que cada rinconcito de Piriápolis tiene su historia, y eso es lo que queremos rescatar. Cuando hablamos de la memoria de un balneario, hablamos de que nuestra memoria se construye a partir de los hechos que cada uno va viviendo. Una canción conocida de Milton Nascimento habla, la vida es lo que la memoria guarda, y nosotros tratamos de alguna manera de recrear esa memoria y que bueno, ¿qué hablamos? De 300 fotografías, cuando ha habido miles de filmaciones, miles de fotografías en un balneario como Piriápolis, que todavía sigue ofreciendo un buen rato para pasar a mucha gente, y sobre todo los navegantes que pueden disfrutar de un puerto renovado
y que tú tenías la maqueta y que originalmente lo pudimos repasar en los planos de 1911. Yo creo que lo que hay que hacer en Piriápolis es ir, tomar aire, disfrutar de la Rambla, los paseos y descubrirlo, ¿verdad? Porque hay muchos más rincones, muchas más actividades que se pueden hacer sin tener que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Un fin de semana bien pasado en Piriápolis es agradable. ¿Por qué prácticamente muere, por decirlo de alguna forma, Piriápolis pasando el mes de enero? Sí, sí. ¿Qué se puede hacer acerca de eso? Digamos que las costumbres también tienen que ir cambiando. Salir a tomar aire, esa forma de subsistencia que no es de poca gente, hablamos de 7.000 personas que viven continuamente en Piriápolis, más la que se refuerza en verano con los distintos trabajos, apostó muchos años, ¿verdad?, a esta situación. Estamos hablando que hasta los años 50 había 50 hoteles en Piriápolis funcionando a pleno. Y claro, con los cambios económicos, los años 60, 70, todo lo que hemos vivido a nivel socioeconómico, político, como quiera verse en las distintas vertientes, hoy en día el turismo no se ofrece solamente por una línea, es decir, muchas veces no concebimos de que podemos ofrecer fuera de la región otras oportunidades. Aquí estuvo Lech Walesa un julio, un agosto, y comentó públicamente de que esto era simplemente nuestro invierno, un otoño suave para los polacos. Claro, si hablamos de que son 40 millones de polacos y 100.000 que pueden venir a estas regiones, tendríamos que buscarlos. Si hablamos de que un país como Alemania tiene 82 millones de habitantes y según la agenda del año 2003 de la embajada alemana, salen 40 millones a recorrer el mundo buscando justamente lugares como mismo Piriápolis. Hace poco un turista alemán que estuvo acá preguntaba si las garzas que están en la reserva de fauna del Cerro Pan de Azúcar las poníamos para los turistas. No, simplemente eso está allí y eso es lo más increíble, que eso es lo que pueden descubrir. Un lugar tranquilo, hoy en día lo intangible en turismo es muy valioso y puede ser un turismo ecológico, un turismo cultural, un turismo de aprender, un turismo místico, que es otra vertiente que se desarrolla en Piriápolis, ¿verdad? Más reciente, siempre digo creíble o no, verificable o no, el tema de la alquimia, el tema de las energías, todo eso hace a que uno pueda ver de una manera Piriápolis en muchas líneas diferentes y eso es lo que enriquece y que no nos atemos solamente a un verano. Cuando uno crea un museo, como hicimos nosotros en Piriápolis a través del Museo de Arte de Piriápolis, dimos una nueva oportunidad, una nueva faceta a un balneario que apuesta también a una vertiente cultural. El Museo de Arte de Piriápolis sí se abre tanto de enero, febrero, hasta turismo inclusive. Estamos hablando de que sí hay actividad si uno la genera. Tenemos aquí del año 52 el folleto de las carreras que se hacían en Piriápolis, en el famoso autódromo de Punta Fría. Allí en el autódromo de Punta Fría venía a correr Fangio, como ejemplo, venía a correr un príncipe tailandés que era el campeón inglés de la fórmula de carreras que corría él, digamos, un deporte para nosotros bastante novedoso. Carreras en Piriápolis fue realmente una fórmula internacional y quizás todavía podamos recuperar ese lugar, otro atractivo más para Piriápolis. Y hay que reforzar un poco la idea del turismo continuo, ¿verdad? El turismo que no es solo para el verano. Vamos a poder llegar a un lugar que está apenas a 100 kilómetros de Montevideo, en este caso, o 26 kilómetros de Punta del Este, cuando llega a una ciudad como Piriápolis, que es muy cariñosa con la gente, envuelta entre 7 cerros y un mar por delante. ¿Qué le agregarías tú a Piriápolis en invierno para que sea más atractivo? Esa es una pregunta de gestión. Yo le transmitiría esto a la gestión de turismo de la Intendencia Maldonado, ¿verdad? Porque son los que dan la pauta. Yo simplemente lo que hice con esta exposición es rescatar que un lugar de nuestra historia, de nuestra cultura, como es Piriápolis, y de nuestra arquitectura, tiene mucho para mostrar. Yo creo que lo que agregaría es la intención de que la gente siempre trate de ver nuestro país, nuestra cultura, nuestros balnearios como una parte de nuestra historia, que fue y existe, esa historia es tangible, hay libros escritos por eso y para eso. Muchas gracias por venir a esta muestra. Arquitecto Eduardo Montemuño, los agradecidos somos nosotros. Será para otra oportunidad que nos volvamos a ver en el propio Piriápolis. Y muy buena suerte también con su actividad, que es muy atractiva la parte náutica. Bueno, muchas gracias.